Decíamos poesía, política e identidad. De alguna manera, la política y el cambio político en México se cruza con las biografías de todos y también con las biografías de los escritores y de los poetas. Octavio Paz, no arrepentido, sino acotando lo que fue su deriva a la derecha, decía, bueno, murió diciendo, yo siempre fui un hombre de izquierda, fui comunista, fui surrealista, estuve en la Guerra Civil Española, fui trotskista. Renunció a la embajada. Renunció a la embajada todo de la India, ¿cierto? Entonces, la biografía del escritor tiene que ver con la biografía del país. Hay un quiebre en la vida de ese partido oficial y hay un quiebre en la vida de Chiapas. ¿Cómo reaccionó Jaime frente a este fenómeno, esta eclosión, que no es un fenómeno chapaneco, sino un fenómeno nacional, una expresión de fenómeno nacional ubicado en territorio chapaneco, que es la revuelta zapatista? Yo hablé con Jaime sobre eso y Jaime decía, la revuelta zapatista tiene un mérito, nos llama la atención acerca de la miseria, acerca de la pobreza en la que viven los indios de México. Y eso incluso lo publicó otra vez en la entrevista que le hizo Hernán Becerra Pinto. Está en ese libro de en los este libro que se llama Los escritores chapanecos escriben sobre el ZLN. La primera entrevista es la de Jaime Sabines. Me lo acaba de regalar el La autor. primera entrevista es la de Jaime Sabines. Es excelente. Es excelente. Sí. Y ahí dice Jaime, bueno, después él dice, bueno, el problema es que por las armas no se consigue nada. Aquí está eso dice don Jaime con Hernán, aquí estoy yo ahí también. Está. Y aquí Nora es. Piam. Él estuvo hace unos días conmigo, sí. Me está haciendo un trabajo y me puso como su obra más querida, este libro. Así ¿sí? es. Aquí está. Entonces, él fue partidario, pero no estaba por la vía armada. No estaba Ahora, por la cuando vía armada. La vía armada la abandona el movimiento zapatista y queda con un movimiento más o menos latente y de conciencia, de internet, digamos, para volver al tema, ¿qué actitud tiene Jaime? ¿No hay una cierta ruptura con su propia generación de la que se habla? Con los poetas de la Espiga y ellos. ¿No hay una división de la inteligencia? Fíjate que yo creo que sí hay una división de la inteligencia chapaneca que nos toca a todos. Pero yo creo que hubo mucho respeto de la Espiga amotinada hacia Jaime. Ah, no, decir, era tan sus grande. Hermanos menores. Sí, eran no, sus claro, hermanos entonces menores. no se atrevieron, yo me imagino que no se atrevieron a enfrentarse con Jaime, ¿no? Yo recuerdo un recital de Jaime Sabines en la FIL de Guadalajara, por ahí de 98 ha de haber sido. Sí, ya después. Ya después. 4 años después de la revuelta. La gente estaba, los jóvenes estaban verdaderamente asombrados del enorme poeta. Y cuando él terminó, a alguien se le ocurrió decir, ¿y qué piensa usted de Marcos como escritor? Y dijo, el señor es un aprendiz, pero es muy buen comunicador. Por eso ha tenido tanto éxito, porque es un excelente manejador de medios. Dice, pero como escritor es un aprendiz. Dijo, no. Pero volviendo a la polémica, te digo que hubo mucha gente y sobre todo compañeros de los medios que trataron de amarrar navajas. Sí, efectivamente. Hay algo de leyenda en el estilo nuestro. Y si te das cuenta, la polémica tuvo que haber terminado de uno de los dos lados, ¿no? Y nada más fue te contesto, pero te respeto y hasta ahí quedó, ¿no? Que ves cuando contestan del otro lado, es Juan el que contesta con Bañuelos y por ahí Oscar, ¿no? Pero ya no continuó porque fueron otra vez de regreso. Tú verías como un amarre de navajas, incluso como en la leyenda negra, el que Jaime en esa época se ha cargado una posición oficialista, porque esa leyenda anda y que ha roto con sus compañeros de generación. No es así. Hubo dos posiciones comprensivas sobre el mismo fenómeno, pero en dos tonos distintos. Exactamente. Me parece que tu lectura es no hay ruptura. No hubo tal ruptura, porque si tú le preguntas a Laco Cepeda, a Juan, te van a seguir diciendo, él murió como nuestro hermano mayor. O sea, sí. No creo yo, ahorita estoy oyendo a Laco, no creo yo que él pueda denostar a Jaime. Cara. Finalmente no desunió a la familia chapaneca, sino la unió, es una pregunta. Estoy extrapolando de la literatura a la sociedad.
A ver, ahora sí que me No, podría es un repetir la fenómeno que pregunta. tuvo se dos unió o reacciones. desunió a la Estos familia somos nosotros o esto no chapaneca. somos nosotros. ¿Estás Hubo hablando una de corriente zapatismo? diciendo Sí. zapatismo pone en peligro. Pero fíjate que tu El tema es muy riesgo. interesante porque A el ver. zapatismo nunca se acercó a la intelectualidad chapaneca. Eso es muy la importante, ignoró totalmente. porque no se quiso ver como un fenómeno regional, Exactamente, sino nacional sino siempre y mundial. nacional. No, es Claro. que Es hace más, rato en tú lugar lo de, decías en lugar hace de rato. invocar a la intelectualidad chapaneca, invocó a la galaxia, ¿no? Entonces, No, bueno, pero venían algo- intelectuales de todo el mundo, porque menos Guy los Vicente es chapanecos. tamaulipeco. Unos No, pero cuantos. mira, lo Usando decía. porque es un tamaulipeco. No sé. Sí, sí, es No de sé. Tamaulipas. Bueno, sí, es de No, Tamaulipas. pero Porfirio lo decía hace rato, si algo tuvo el movimiento zapatista fue catapultar a Chiapas y ponerlo no, entre eso los sí. ojos del mundo. Eso Tú sí, decías por supuesto. que no se había hablado No, y ni nos de hizo la Torre pensar Eiffel tanto como... Y nos hizo pensar sobre nosotros mismos. Y Eso se los también digo a es mis cierto. hermanos chapanecos. Eso es absolutamente Por un cierto. accidente, por su capacidad de comunicación. Pudo haber sucedido esto en la selva de Veracruz. Pasó acá. Claro, por la avidez. No, pero no. No. Ahí sí que No no. era Chiapas No, el no, tema. no, sí es también Chiapas. Pero No, es El que tema es- de los indios de Chiapas es. A viene ver, es 3, incanjeable. 4 días no, después. No, ¿no? de todas maneras, un fenómeno como el de los indígenas chapanecos, con todistismo respeto, tiene una profunda singularidad. Ah, no, y eso lo sí, entendió. no te hubiera gustado que se lo llevaran No, pero a es que otro eso- estado, ¿verdad? eso Como, lo- es como que sede. eso- es que Se eso llama lo entiende al Bartolomé tercer de las Casas, Eso no. lo entiende al tercer Ese día. indigenismo de esa profundidad, Eso lo entiende cuidado. al tercer día. Si la genialidad del sub es entender rápido los contextos. Eso lo entiende al tercer día. Al principio no era Chiapas. Pero le llevó 10 qué años piensas? pues allá arriba. ¿Tú qué antes. piensas? Pero era de entrenamiento. Era nada más un lugar para ¿Tú qué Convencido piensas, de que por ahí tomando estaba, el ¿no? tema de Jaime, los indígenas. del- Lo dudo. Le cambiarías de sede. de ya la estamos diferencia hablando. de óptica que hubo? Al final, ¿qué ha sido de esto que llama nuestro amigo el doctor la identidad chapaneca? ¿Que estuvo en peligro o no estuvo en peligro? El tema de la ruptura étnica, del caciquismo ancestral, todo esto, aunado a la cultura, ¿cómo va la identidad chapaneca hoy? Yo pienso que nos hizo a los propios chiapanecos ver una realidad que no percibíamos. Nosotros veíamos pues a los indígenas como alguien que estaba ahí, pero no veíamos realmente la verdadera, el verdadero rostro de ellos. Entonces esto fue como mostrarnos y decir esto somos y así estamos. Y bueno, a los poetas nos hizo sobre todo un remover conciencias y escribir. Yo tengo un texto hacia pues este caso, este Una movimiento. poesía indigenista Sí. o de inspiración indígena No posterior fue- sí, a la revuelta es interesante. ujú, sí, hay muchos poetas que, bueno, no sé si tú escribiste algo sobre eso, pero conozco a muchos que escribieron y poniéndose del lado de los indígenas. Rosario Ujú. escribió antes Sí, de la revuelta. así Claro. es, No, sí. ¿sabes qué? Eso es muy importante. Habría que habría que compilar todo lo que sea. Sí, sí. Rosario Sí, Castellanos de hecho, escribió sí. antes de la revuelta. 96, Ella fue pues la 94, que dio perdón. la primera visión. Lo que se ha escrito, porque hay textos memorables, hay canciones, Sí, hay poemas, ¿no? Por ahí. Chiapanecos. Yo escribí Sí, cuentos, sí, 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 por sí. supuesto. Mucha Por gente, ahí yo tengo sí. un cuento donde, que es la utopía, ¿no? Los zapatistas llegan y toman las estaciones de radio en México, De hecho, toman la Ciudad de sí. México. Y van a un programa de rock, ¿no? O sea, todo lo que no se pudo haber, Sí, yo lo que quería haber decir visto, que de ¿no? hecho mi hermana Marisa también tiene poemas sobre eso y están dedicados a Joaquín Vázquez, que murió en los primeros días del 94. Joaquín Vázquez fue un poeta chapaneco, muy buen poeta chapaneco, De la costa. de la costa, que murió en esos primeros días de la revuelta, y por estar inmersos en esa problemática que veíamos pasar los tanques de guerras y todo, nadie se acordó de Joaquín Vázquez, que estaba en un departamento solo, muerto, y pasaron varios días hasta que estábamos ahí en el instituto trabajando con el doctor cuando nos dijeron que Joaquín estaba muerto, pero ya estaba en descomposición Joaquín. Entonces el poema de Marisa dice que nadie escuchó gusanos silenciosos, algo así dice, mientras tanques de guerra profanaban las calles. Una cotidianidad de la sí, muerte. porque era una Pero cotidianidad quiero ir al también, problema sí. porque se va a acabar el programa. Ujú. Ahí es el único matiz que hemos tenido. Lo de Chiapas solo puede pasar en Chiapas, aunque pudieran haber escogido otro escenario y no hubiera también el mismo significado. Singularidad histórica de Chiapas en la nación mexicana es una pregunta para el antropólogo. Sí, mucho. ¿Cómo dirías? Es una inmensa singularidad, pero ¿cómo la definirías tú en grandes trazos? A grandes trazos.
Chiapas entiende que como comunidad política su destino está con México, pero también entiende que su ser cultural es centroamericano. Y entonces Chiapas se Pero convierte... también el de México, todos somos Mesoamérica. Ah, no, pero es muy distinto un guatemalteco de un duranguense. Sí. Y en cambio los chapanecos y los Es guatemaltecos normal. somos los mismos. Son las ¿no? subregiones del mundo. Amal, Por eso. pozol. Entonces entiende Chiapas que debe de estar como... Pero esa es una función histórica de Chiapas. histórica Ser un de pueblo. Chiapas. Y otra cosa muy importante, Chiapas es el único estado del país que hace un referéndum para federarse. Aquí se votó. Y se votó para federarse a México. Eso también es algo muy singular en la historia Yo creo que por eso siempre recalcamos que nosotros somos chiapanecos. Así es. Sí. Claro, y Muchas qué veces bueno. decimos que es escritor Porque este es chiapaneco, un estado-región. es futbolista chiapaneco. Es un estado No es un región. estado formal. Ahora, grandes contrastes. Produce un tercio de la energía hidroeléctrica del país. Llegó a producir cerca del 40% de los hidrocarburos y sin embargo, en los índices de desarrollo humano tiene unos más altos coeficientes. Tiene de la una República. respuesta. ¿Cuál es la gran respuesta? Yo no estoy invitando a una rebeldía, ni menos secesionista. No. Pero hay algo de rebeldía que se ha incubado y que debe expresarse de alguna manera en la búsqueda de un nuevo federalismo o no. Por supuesto, y la gran respuesta la tuvo desde hace ya un buen tiempo don Luis Espinosa. Decía que la desgracia, ¿no?, para los chiapanecos es que cuando pertenecíamos a Guatemala éramos los olvidados del norte. Nada más cambió nuestro estatus y fuimos federalizados a México y ahora somos los olvidados del sur, sin movernos geográficamente del lugar más que por las fronteras. Chiapas ha sido olvidado siglos. Nosotros podríamos compararnos, hace rato hablaba yo con Andrés sobre Guadalajara y otros estados de la República, que dices, bueno, no importa que haya llegado Carlos V de aquel lado, ¿no? El asunto está en que hemos sido olvidados, Porfirio, y eso también tú lo Ha habido una sabes. injusticia Tú lo histórica. sabes, pero de siglos. Pero ustedes son aliados espirituales de la rebeldía, ¿no es así? Sí, yo en mi poema que hablo sobre el STLN dice, fueron siglos enteros ensilando su rabia, ¿no? Fueron siglos enteros. Sí, hay un centralismo, ha habido, ¿no? En los últimos años ya han vuelto los ojos a Chiapas por muchas razones, ¿no? Y a su vez, el Suchiate está marginado, el conjunto, Así sin un es. movimiento separatista. Aquí tiene que haber, yo creo que como en todo el país, una recuperación del sentido histórico de las regiones, una nueva distribución del ingreso. Y un nuevo ¿en serio? federalismo. Y un nuevo federalismo. Y un nuevo municipalismo. Esa es la clave. Y otro asunto de concepto también, cuando se habla de frontera, todo el mundo voltea los ojos al río norte. Bravo y no al Suchiate. Sí, al norte. Hace apenas 10 o 15 años que estamos entendiendo que la frontera es también la frontera sur. Seguro. Y de ahí el colegio de la frontera Que sur. el sur también existe. Me están decía hace llamando rato. al fin de un programa que para mí ha sido muy rico. Me gustaría una última reflexión de ustedes. ¿Cuál fue finalmente la herencia de Jaime? No solamente en la lectura nacional, sino en el alma, si la podemos decir, llamar así, chiapaneca. El valor de la reflexión creando belleza. No está reñido. Se puede crear belleza reflexionando. Y Jaime fue un gran filósofo, un poeta filósofo extraordinario. ¿Tú pensarías igual? ¿Qué más añadirías? Yo añadiría que Jaime Sabines fue el poeta más querido, más admirado y más reconocido de México en el siglo XX. Su relación con la juventud, ¿por qué? Porque les hablaba en su mismo idioma, con palabras, como se puede decir, de adeveritas, o sea, no usaba máscaras, él decía lo que sentía y por eso las emociones del poeta ¿cómo se puede decir? Estaban equiparaban. en el mismo tenor que la misma juventud, ¿no? Y que, bueno, todo el mundo lee un poema de Sabines y dice, bueno, es que esto yo lo siento, ¿no? Poesía con impacto político y social sin ser ideológica. Poesía comprometida en el fondo. No lo veo así. Comprometida con la gente. Yo creo que muy lejos queda la obra de Sabines de lo que pudiéramos considerar No, pues ideológica. para muchos, sí, poesía ideológica y Digo que eso mucho no. menos sus digamos, incursiones. Gracias, ahora estoy conociendo que hay una invitación tuya para ir al Congreso. Entonces yo separaría bien, así, ahora sí, con una super cortina, lo que es la obra del poeta y lo que fueron sus compromisos, digamos, dentro del mundo político. Él fue un enamorado de la vida
y no deja de ser, por si tuvo algunas contradicciones en el caso de que no haya estado de acuerdo o su haber tenido un particular punto de vista con lo del 94, sigue siendo el poeta más popular de México. Sí. Bueno. Sí, yo lo que nada más quiero mencionar es que gracias a Jaime Sabines, el pueblo mexicano se volvió todavía, bueno, se volvió lector. Se encontró en Sí. él. Se encontró Sí, en él. y aparte gustó de la lectura de poesía, porque lo mismo lo leen las amas de casa, que los futbolistas, que los periodistas, que los políticos, que la gente como los del campo. filósofos Sí, de o la sea, antigüedad. sí, así. Ujú. Todo el mundo los leía. Es el poeta, Eran como él dice, más el popular. alma de la Sí, polis. e hizo leer lo mismo al estudiante de primaria que al de secundaria y al de prepa los poemas de Sabines. Bueno, ese era el ideal de Vasconcelos. Creo que volveremos, ahora que estamos en el sistema de radio y televisión de Chiapas, con cierta frecuencia, a tocar otros temas de la identidad nacional que se expresan con esplendor, con verdadero esplendor y con injusticias inmensas. Muchas gracias.